Habíamos indicado anteriormente cómo el microbiólogo estadounidense Carl Woese propuso la posibilidad de estudiar la filogenia de los microorganismos a partir del estudio del ARN ribosomal, una molécula común a todos los seres vivos. ¿Y en qué consiste ese procedimiento? El proceso consiste primero en extraer el ADN de los organismos e identificar los genes que codifican el ARN ribosomal. Posteriormente se secuencian estos genes, es decir, se determina el orden exacto de los nucleótidos en la secuencia. Y esta secuencia se examina y se alinea base a base mediante un programa informático. Mientras mayor sea la variación en la secuencia de los genes para el ARN ribosómico de dos organismos, su divergencia evolutiva también será mayor. Y esta divergencia se puede representar mediante un árbol filogenético. Este concepto revolucionó los conocimientos acerca de la evolución celular y permitió construir un árbol filogenético a partir de dicha molécula, y así conocer las relaciones de parentesco entre las diversas especies, como vemos en este esquema tomado del libro de Brock, Biología de los microorganismos. De esa manera se tienen tres dominios que abarcan a todos los seres vivos: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. En el presente video describiremos el dominio bacteria y revisaremos las características que las diversas especies presentan. Muchos de los principales fila o linajes del dominio bacteria son conocidos por el estudio de sus cultivos en un laboratorio, mientras que otras han sido identificadas por la recuperación y secuenciamiento de genes del ARN a partir de comunidades microbianas en sus hábitats naturales. Esta imagen nos muestra una visión global de la filogenia de los principales filas del dominio bacteria, tomada del libro Brock, Biología de los microorganismos, y que han sido obtenidos de cultivos en el laboratorio. Y cuando se incluyen los fila conocidos a partir de la secuencia del ARN ribosomal 16S recuperados desde el medio ambiente, la clasificación sobrepasa los 80 fila. Sin embargo, menos de la mitad de estos contienen especies que han sido caracterizadas en un cultivo. Debido a esto, en este video describiremos las características de los microorganismos que forman parte de los fila que han sido cultivadas en un laboratorio. Es notable, viendo la imagen, percatarnos que más del 90% de los géneros y especies caracterizadas del dominio bacteria se originan en tan solo 4 fila: el filum Proteobacteria, el filum Bacteroidetes, el filum Actinobacteria y el filum Firmicutes. Todos estos serán descritos más adelante. Por ejemplo, el filum filogenético más antiguo contiene al género Aquifex, aquí en la parte inferior del esquema, y además a géneros que están relacionados a él, todos los cuales son hipertermófilos quimiolitótrofos y oxidantes de hidrógeno. Otros fila más próximos, como Thermodesulfobacterium o Thermotoga, y el grupo Chloroflexus, que es una bacteria verde no del azufre, también contienen especies termofílicas. Después de las bacterias verdes no del azufre están los Deinococcus y especies relacionadas. También las espiroquetas, las bacterias verdes del azufre fototróficas, las quimioorganotróficas de los grupos Flavobacterium y Cytophaga, las bacterias que geman de los grupos Plantomyces, aquí en la parte superior, Pyrellula y Verrucomicrobium. Además, las clamidias y los géneros Nitrospira y Deferribacter. Otros grupos incluyen a las bacterias gram positivas y a las cianobacterias. Las bacterias gram positivas son un grupo grande de bacterias principalmente quimioorganotróficas y pueden ser separadas en dos subgrupos denominados Firmicutes y Actinobacteria, mientras que las cianobacterias, en esa parte superior del esquema, son fototróficos oxigénicos con raíces evolutivas cerca de las bacterias gram positivas. El filo restante de las bacterias cultivadas, las proteobacterias, son de lejos los más numerosos, como se puede apreciar claramente en este esquema, y metabólicamente más diversos de todas las bacterias. Y son denominadas así en honor del dios griego
Proteo o Proteus, que tenía la capacidad de asumir diversas formas, para reflejar la diversidad enorme de morfologías y fisiologías que son observadas en este filo. Este filo lo revisaremos más adelante. Los integrantes de este dominio, las bacterias, tienen una amplia variedad de mecanismos que les pueden generar energía, encontrándose especies que pueden ser quimiolitotróficas, otras que pueden ser quimiorganotróficas y algunas especies que son fototróficas. Y en su relación con el oxígeno, hay especies que encontramos que son anaeróbicas, otras que son microaerófilas y algunas que son aeróbicas facultativas. Y en cuanto a su morfología, encontramos una gran variedad de formas. Las células pueden ser bacilos, rectos y curvos, pueden ser cocos, pueden ser espirilos, presentarse en forma de filamentos y algunas pueden formar yemas y apéndices. Las bacterias son reconocidas por ser miembros esenciales de la biosfera y habitan todos los lugares posibles donde pueda existir vida, desde aquellos lugares que ofrecen las mejores condiciones para el crecimiento y la reproducción, hasta aquellos que representan ambientes extremos en el límite de las condiciones de vida. Y la ubicuidad de los microorganismos se basa en tres propiedades fundamentales. La primera de ellas es su pequeño tamaño, que les facilita ser dispersadas en el aire y en el agua. La segunda propiedad tiene que ver con su versatilidad y flexibilidad metabólica, mientras que la tercera es su habilidad para tolerar condiciones desfavorables. En un ecosistema microbiológico podemos distinguir dos factores. Uno de ellos son los organismos que son introducidos accidentalmente, ya sea por el aire, por el suelo u otros factores. Y el segundo son aquellos organismos adaptados a un hábitat en particular y que no se encuentran en otro, excepto en etapas de supervivencia. Y muchos de estos ecosistemas, tanto naturales como artificiales creados por el ser humano, son ocupados casi exclusivamente por las bacterias. Y en estos ambientes existen zonas caracterizadas por la ausencia de eucariotes, y son estrictamente regiones anaeróbicas de lagos y sedimentos marinos, además de cualquier material orgánico fermentado o descompuesto bajo condiciones de ausencia de aire, como por ejemplo un ensilado o biodegradación con producción de metano. Pero las bacterias también se adaptan a condiciones extremas de temperatura, acidez y salinidad. Pero ocurre algo muy particular. Los eucariotes podemos actuar como hábitats para el crecimiento de las bacterias. Los eucariotes presentan superficies, cavidades, grietas, espacios intercelulares que son abiertos al aire, así como también el tracto gastrointestinal, exudados y sustancias que excretamos, los cuales permiten una oportunidad para el crecimiento de las bacterias. Los eucariotes además pueden explotar dos habilidades que tienen los procariotes. Una de ellas, la habilidad para fijar el nitrógeno atmosférico, que es aprovechado por las plantas. Y la otra habilidad es el de hidrolizar la celulosa, que es una característica que han perdido los animales que están en una escala evolutiva más desarrollada. Finalmente, para la identificación y caracterización de las bacterias se utilizan ciertos caracteres morfológicos y ultraestructurales. Entre las características a considerar están la forma y el tamaño de la célula, la motilidad celular, el tipo de flagelo que presentan, la esporulación, la presencia de inclusiones celulares, el color de las células, la morfología de las colonias y el comportamiento que desarrolla una bacteria frente a la coloración. Como podemos ver, las características y variedad de miembros de este dominio es inmensa. Por eso su descripción no puede abarcar tan solo un video. Y es así que en nuestros siguientes videos haremos una descripción más detallada de cada uno de los filum que forma parte del dominio bacteria.